Estados financieros pro forma. Los estados financieros pro forma, o también llamados estados financieros proyectados, constituyen el producto final del proceso de planificación financiera de una empresa. Este proceso es muy importante en todas las compañías, independientemente de cuál sea su tamaño. Y llevarlo a cabo pues implica considerar el entorno en el que habrá de desarrollarse las operaciones en el futuro, como vienen siendo las tasas de inflación, las tasas de interés, la participación de mercado, la competencia o el crecimiento que se va a tener, entre otras cosas. Los estados financieros proyectados pues constituyen una herramienta sumamente útil. En forma interna pues permite a la administración visualizar de manera cuantitativa el resultado de la ejecución de sus planes y prever situaciones que pueden presentarse en el futuro. Y de forma externa sirven de base para toma de decisiones de crédito o de inversión. Estado de resultado pro forma. Refleja el método contable de acumulaciones bajo el cual los ingresos, los costos y los gastos se comparan dentro de periodos de tiempos idénticos. Describe de forma comprendiada las transacciones que darán como resultado una pérdida o una ganancia para los propietarios de la empresa. Ventajas del estado de resultado pro forma. Permite analizar por adelantado el nivel de rentabilidad de la empresa, o sea, la capacidad que tiene para generar suficiente utilidad o beneficio. También previene errores, con ello se pueden generar pues ahorros importantes en la empresa, y permite analizar las fuentes y los usos de efectivo de la empresa. Tiene como desventaja que puede resultar difícil pronosticar las diversas variables que participan en la elaboración del estado de resultados pro forma, ya que en ningún lado se especifica cómo es que la empresa realizó las ventas, y también puede que tengamos a empleados mal pagados, o sea que no se refleje realmente lo que se le paga al empleado, o que se le carguen tarifas excesivas a clientes con el fin de generar mayor beneficio para la empresa. Aunque el estado financiero pasado sea un indicador exacto de cómo es que se va a ver la empresa en un futuro, hay ciertas variables que se pueden manipular a conveniencia de la empresa. Por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios también. Como estos son estimaciones realizadas por ya sea gerentes o por los administradores de la empresa, pues estos números se pueden manipular o maquillar de tal forma de que genere algún provecho para la empresa o sea más llamativa para los inversionistas. Tiene como característica que su elaboración depende de procedimientos técnicos para contabilizar costos, ingresos, gastos, activos con los cuales cuenta la empresa, pasivos y sobre todo el capital social. También tiene como característica que se toma como base el año actual y se proyecta a un futuro de acuerdo a los beneficios de la empresa, que era lo que comentaba sobre la manipulación de ciertos números o variables para el beneficio de la empresa. Otra característica es que se basa en cálculos estimados de transacciones que aún no se realizan, y pues eso también sirve a la empresa para ver si es factible o no realizar algunos proyectos de inversiones que se tiene en puerta. Pasos para la participación del estado de resultados de Proforma. Vamos a hablar un poquito más general. Primero, es necesario tener la información respecto a las ventas y a los gastos de operación, considerando la estructura inicial de los activos fijos más las adquisiciones que se efectuarán en un futuro, menos las bajas por las ventas y también pues los desechos por las mismas.
También es necesario tener información de los gastos financieros que se derivan de los pasivos iniciales, más los nuevos financiamientos que serán contratados en un futuro, menos los que se habrán de amortizar. Es importante resaltar que los gastos deben incluirse a partir de la fecha que comienzan a incurrir. Mientras que el flujo de efectivo pro forma es el estado que especifica el importe de efectivo neto que será provisto o usado por la empresa durante el próximo ejercicio por sus actividades de operación, inversión y financiamiento. Este estado indica el efecto neto de esos movimientos sobre el efectivo y las otras partidas equivalentes al efectivo de la empresa. Se incluye en este estado una conciliación de los saldos inicial y final del efectivo, así como sus equivalentes. Este puede presentarse mediante el uso del método directo o el indirecto. El indirecto es el más utilizado debido a su facilidad de preparación. Y la única diferencia que hay entre estos dos es en las actividades de operación. Las secciones que se refieren a las actividades de inversión y financiamiento son igual en ambos métodos. Este método tiene como objetivos, en primer lugar, proporcionar información apropiada para la gerencia para que ésta pueda medir sus políticas de operación y financiamiento. También tiene como objetivo informar de dónde proviene y en qué se ha estado gastando el efectivo. Mostrar las relaciones que existen entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de efectivo. También identificar el origen de los flujos de efectivos pasados para facilitar la predicción de flujos de efectivos futuros. Evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo, así como determinar la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas ya están vencidas. Y bueno, ¿cuál es la importancia del flujo de efectivo? A lo mejor comparándolo con el balance general o estado de resultados, podríamos pensar que no es tan importante porque no hay una ley que nos lo exija, o el SAT, por ejemplo, obliga a que aquellas empresas que están registradas tengan estos estados financieros con ellas. Sin embargo, el de flujos de efectivo no. Pero si nosotros nos ponemos a analizar o a investigar en grandes empresas o en grandes corporativos, nos podemos dar cuenta que aparte de su balance general y de su estado de resultados, esos también tienen su flujo de efectivo. Y esto es debido a que, por ejemplo, el estado de resultados nos promete diferentes niveles de utilidades, altos niveles de utilidades. Sin embargo, nuestro flujo de efectivo nos está mostrando que resultados negativos, entonces podemos darnos cuenta que nuestra empresa se va a ir en picada en cierto tiempo. Es debido a esto que aproximadamente de 7, 8 años en adelante es que se ha hecho importante y relevante el flujo de efectivo. Prosiguiendo con los flujos de efectivo, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen una estructura básica para el momento de su realización, en la cual llevan actividades de operación, que son todas aquellas actividades que derivan de las operaciones que constituyen la principal fuente de ingresos de las instituciones de finanzas. Algunos de los ejemplos de flujos de estas actividades podrían ser los pagos por la adquisición de inversiones en valores, los pagos de primas por la adquisición de opciones, salidas de efectivo por deudores por reparto, salidas de efectivo por el otorgamiento de créditos, entre otras. Otros de los puntos que debe de llevar en la estructura de dicho flujo son las actividades de inversión, que son todas las actividades de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y las equivalentes del efectivo. Cuando el resultado de esas actividades de inversión nos da como resultado positivo, se le denomina efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento. Y cuando el resultado nos da un resultado negativo,
se le denomina efectivo a obtener de actividades de financiamiento. Otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta son las actividades de financiamiento, que son todas aquellas que se encuentran relacionadas con la obtención de recursos financieros, ya sea mediante aportes en el capital o bien utilizando fuentes de terceros. El ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación es otro punto importante, en el cual va lo que viene siendo el efectivo o equivalentes de efectivo al inicio del periodo, los cuales corresponden al saldo de efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el balance general al final del periodo anterior, incluyendo las disponibilidades restringidas, con el fin de conciliarlo con el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo anual. También se debe de poner el efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo, el cual se debe determinar por la suma algebraica de los rubros incremento neto de efectivo o disminución neta de efectivo, ajuste de flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación, y efectivos y equivalentes de efectivo al inicio del periodo. Dicha suma debe corresponder al saldo de efectivo y equivalente de efectivo presentado en el balance general al final del periodo. El flujo de efectivo nos muestra dos de sus principales ventajas. La primera es que muestra cambios. Proporciona una visión detallada de los cambios en la cantidad de dinero que una empresa mantiene con el tiempo. O sea, no es una declaración que recoge los datos absolutos como el balance o los estados de resultados, sino que esta analiza prácticamente si la empresa está acumulando más dinero que antes o si por el contrario está teniendo pérdidas. Esto obviamente ayuda a obtener una amplia vista del éxito de la empresa cuando se combina con otros estados. Otra de las ventajas que tiene los flujos de efectivo es que te dirige el potencial del crecimiento. O sea, te dice si la empresa tiene lo suficiente en base a lo económico, o sea, si tiene el suficiente dinero para expandirse. Obviamente esto no quiere decir que las empresas que tengan el suficiente dinero se van a expandir. Esto ya es algo opcional, pero sí sabemos que las empresas con grandes cantidades de dinero en efectivo suelen ser financieramente más fuertes que las que no tienen. El estado del flujo de efectivo solo proporciona información sobre a dónde va o de dónde viene el efectivo y los equivalentes de efectivo. Este no nos muestra o no ve las tendencias de activos de la empresa. Y finalmente nos hacemos la pregunta de ¿a quién le sirve la elaboración de flujo de efectivo pro forma? Bueno, pues básicamente le sirve a cualquier empresa que tenga propósitos generales. Pero me dirán, ¿qué propósitos? Bueno, todas aquellas empresas que estén interesadas por saber su cambiante economía, porque quieren saber su posición financiera, porque quieren ver qué tanto va aumentando o disminuyendo su crecimiento, y sobre todo aquellas empresas que tienen el propósito de expandirse, aquellas que necesiten una expansión de nuevos mercados.